Hola maestra, soy Victoria Oliva Sotelo, mi matrícula es 339615. Bueno, para comenzar con el resumen, pues uno de los temas transversales de los derechos humanos que vimos fue el de las infancias. Los infantes se podría decir que son un grupo vulnerable, al igual que las mujeres. Cuentan con derechos fundamentales como todos, ¿verdad? El primordial que es el derecho a la vida, también tienen derecho a la recreación, a una vivienda digna, a la educación. No como en varios casos, por ejemplo, que vemos niños en los semáforos que no van a la escuela, que no se alimentan bien, que no tienen un techo digno. Eh, También tienen derecho a la privacidad, que es un tema pues muy discutible, ¿verdad? Como lo comentábamos en el salón, muchas veces este derecho pues es como violentado por los mismos padres, por ejemplo cuando suben una foto del infante a redes sociales o así, entonces como tal no se les está respetando su derecho a la privacidad. Eh, También vimos el tema de la migración, que los migrantes pues son todas aquellas personas que ya sea por mejorar su estilo de vida o por otro tipo de necesidades pues salen de su país de origen, ¿verdad? Buscando mejores oportunidades. Aquí en México es muy común ver personas que cruzan de países de más del sur a Estados Unidos, y estas personas son vistos como delincuentes cuando no deberían de ser así, porque ellos como todos, ¿verdad? Pero en su caso aplica el derecho al libre tránsito, también a que se les dé asilo en el país al que van, y pues eso muchas veces no les es respetado, ¿verdad? Son discriminados en la mayoría de las ocasiones. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, las personas que no son como nacidas en ese país, que son migrantes, los discriminan muchísimo. Me ha tocado verlo personalmente, y pues es muy injusto, ¿verdad? Que les violenten así sus derechos y que sean vistos como criminales cuando ellos lo único que quieren pues es mejorar su calidad de vida. Ya sé porque en su país pues carecían de buena alimentación, de un techo digno, de buenos servicios médicos, no tenían sus hijos acceso a educación, o ahorita como estamos viendo en la actualidad muchas veces es como temas de guerra que los obliga a dejar su país, ¿verdad? Este, También vimos el tema transversal de la discapacidad y los derechos humanos. Las personas con discapacidad muchas veces son vistos como de mala manera y no se les respetan bien sus derechos humanos, los hacen menos, siendo que ellos son igual que nosotros, tienen los mismos derechos, tienen derecho a ir a la escuela, tienen derecho a que se les trate dignamente, a la inclusión, de hecho, pues a desarrollarse en un ambiente sano, ¿verdad? Que les permita y que les ayude según su condición. Y la forma correcta de llamarlos es personas con discapacidad. También otro tema transversal que vimos fue el de la diversidad y género. Ahorita en el mundo y en México pues existe mucha diversidad, lo cual pues es a mi punto de vista pues muy bueno, ¿verdad? Que haya diversidad de todo. A veces confundimos lo que es sexo con género. Sexo como tal pues son las características biológicas, o sea, como tal, sexo masculino y femenino. Y género ya son como los comportamientos y las características que uno como persona va adquiriendo conforme a uno se sienta. Por ejemplo, existen las personas que son lesbianas, que son mujeres atraídas sexualmente por otra de su mismo sexo, o sea, otra mujer, o los gays, que son hombres atraídos sexualmente por otro hombre. También existen las personas queer, que pues son las que como que no se identifican con nada, viven muy libremente, ¿verdad? Y como que no necesitan incluirse en ningún grupo. Los transgénero, que son los que no se identifican con sus características biológicas, pero pues tampoco las quieren cambiar, solo adoptan otros comportamientos. En cambio, los transexuales, ellos tampoco se sienten como identificados con su biología como tal, con su sexo, y hacen algo para modificarlo. Estas personas pues muchas veces también son muy discriminadas, no se les toma en cuenta, incluso
es muy común en los trabajos, ¿verdad? Entonces ellos como todos pues también tienen los mismos derechos. Tener un trabajo digno, si son buenos aspirantes para ellos, ¿verdad? Derecho a la educación, a una vivienda digna, a la no discriminación, a la no tortura, a la libertad de expresión. No se les debe como de reprimir ni de prohibir que ellos expresen quiénes son. Otro tema que vimos fue la trata, que son las personas que trasladan o tienen como resguardadas en algún lugar en base de violencia o en contra de su voluntad. Aquí inicialmente ya se les está como violentando el derecho que tienen ellos de la libertad, porque los tienen como en contra de su voluntad. Muchas veces tienen a estas personas porque las llevan con engaños, haciéndoles promesas de falsos trabajos. A veces se las llevan a la fuerza, o sea, los secuestran o cosas así, y muchas veces pues los ponen a hacer trabajos muy pesados, son explotados, son marginados, pues sí, no se les respetan como tal sus derechos fundamentales, no tienen libertad de expresión ni nada. También vimos el tema de la violencia en hombres, que aunque no parezca, sí se da. Ahorita en la actualidad las mujeres están como siendo muy respaldadas por las leyes, ¿verdad? Que se les reconozcan sus derechos y todo, pero también hay que tomar en cuenta que si queremos como igualdad, también debemos de tomar en cuenta a los hombres, y como tal no existen tantas leyes que respalden a los hombres violentados. Incluso muchas veces ellos mismos son quienes no denuncian porque pues les da vergüenza, porque como que no lo vemos tan común, o sea, lo tomamos como a risa, porque aquí como que lo vemos como que la mujer es la única que puede ser violentada y al hombre no se le cree, cuando no es así. Muchas veces las mujeres chantajean a los padres con sus hijos, los violentan, y pues ahí les están como violentando sus derechos de libertad de expresión. A veces son discriminados por su pareja, por otras mujeres, por otros hombres. Son torturados también muchas veces. Esto pasa también con el tema de la gobernabilidad y la delincuencia. La gobernabilidad se supone que es como el trato que tiene el gobierno con la ciudadanía, ¿verdad? Para llevar a cabo pues un control en esta misma. Y a los delincuentes, por ejemplo, no se les respetan muchos de sus derechos básicos. Muchas veces cuando la misma policía, cuando detienen a alguien, es muchas veces quien los tortura y no les dan el derecho de llevar como tal su proceso. O sea, o por ejemplo, como veíamos en el caso de Bukele, que metió a prisión a muchas personas nomás porque sí, para controlar pues las pandillas que había, ¿verdad? Y controlar pues todos los homicidios que existían, que de hecho sí disminuyeron en gran medida, pero por ejemplo, como hay videos de cómo tiene a los presos y todos sin alimentación, son maltratados, entonces ahí les están violentando sus derechos, de que no les hagan como tal pues sus procesos judiciales, por así decirlos, y pues el derecho a la no tortura, a la libertad de expresión. También otro tema transversal fue el de el trabajo doméstico, que mayormente es hecho por mujeres, y en también pues se violenta lo que es muchas ocasiones la libertad de expresión. Los empleados como que no tienen derecho a opinar, no nada, no tienen un techo digno. Muchas veces están como en la casa de las personas para las que trabajan, en un cuartito, digámoslo así, que pues no es como algo muy apropiado. Muchas veces sus hijos no tienen acceso a la educación, entonces son violentados a veces también en su dignidad, ¿verdad? Porque ese trabajo, como que muchas de las personas lo vemos así como a esas personas como si fueran menos, cuando pues no, igual que todos tienen los mismos derechos.
En conclusión de todos los temas, puedo decir que los derechos que vi más que se violentaron fue el derecho a la no tortura, el derecho a la no discriminación, el derecho a una vivienda digna, a la educación, a la libertad de expresión. Entonces, pues sí son temas muy, muy impactantes y muy importantes dentro de los derechos humanos. Ahora, en cuanto al meme, pues considero que este meme como que hace referencia a que la ONU, al igual que todos los objetos que están ahí, como que no aportan nada. Porque ahorita en la actualidad, como la noticia que estábamos viendo de Israel, que forma parte de la ONU, se supone que la ONU es la encargada de promover la paz entre los países que la conforman. ¿Y cómo es posible entonces que Israel esté en guerra? O sea, digamos que está de adorno o qué medidas se está tomando pues para eso, porque guerras pues ha habido muchas, entonces como que no se ve que haga algo al respecto, ¿verdad? Y por ende, cuando hay guerras y cuando los países no están bien entre sí y todo, pues se infringen los derechos humanos de muchísimas personas. Ahora, en cuanto a los derechos humanos y pues sus avances, creo que comenzamos como con el Ciro, de avances muy pequeños, donde se escribió que cuando dejaron a los esclavos como en libertad, que ellos escogieran pues su religión y todo eso, se escribieron en el cilindro pues sus derechos. Ya después, en 1948, que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, algo ya más formal. Ahorita ya existen en la actualidad muchísimas leyes, por ejemplo, que respaldan a las mujeres que son un grupo vulnerable. Entonces, creo que a lo largo de la historia pues han avanzado muchísimo, ¿verdad? Como empezamos siendo unos esclavos, o sea, y ahora está el derecho de la no esclavitud, de la no discriminación. Entonces sí hemos progresado bastante, muchísimo diría yo, y siento que todavía falta. Ahora, siento que los avances que hacen falta es que como que las leyes que ya están de los derechos humanos, pues sí se lleven a cabo, ¿verdad? O sea, existen muchas leyes, los derechos humanos ya están establecidos formalmente en muchos documentos y todo. El gobierno tiene como obligación de promoverlos, pero muchas veces no es así. Nadie se asegura de que a una persona se le respeten bien todos sus derechos humanos. O sea, por ejemplo, desde un delincuente, cuando lo están deteniendo, como comentaba ahorita, que son muchas veces los policías quienes los torturan o dentro de la cárcel o así, cuando no debería ser así, porque es un derecho que tenemos todos, de un derecho a la no tortura. Entonces, ¿quién cuida ahí o quién se encarga de que ese derecho pues no sea violentado? A los niños que no van a la escuela, ¿quién cuida que o sea, su derecho pues tampoco sea, pues sí, que no les falte, o sea, ese derecho? Entonces pienso que aún falta mucho por hacer como ciudadanos y también el gobierno, para que se lleven a cabo como tal los derechos. No sé si más después, ahora como va todo lo de la inteligencia artificial, nos vaya a ayudar de alguna manera a mejorar, que se implementen los derechos humanos, o no lo sé cómo irá a avanzar todo lo de la tecnología, porque al fin de cuentas pues eso impacta en todo, ¿verdad? Pero pues sí considero que hace falta que como que asegurarnos que como tal cada persona se le cumplan sus derechos humanos a todos. Entonces pues claro que así estaría todo mucho mejor. Y pues eso es todo de mi parte, maestra. Gracias.